En este video te voy a explicar cómo utilizar tu calculadora aplicando las leyes de cosenos. Este video es un apoyo para un video que ya marqué como LS4, donde te explico cómo resolver este ejercicio. Aún así, aunque no hayas visto ese video, de todos modos voy a dar aquí las notas importantes para que lo puedas resolver. Cuando aplico ley de cosenos, normalmente es cuando tengo dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados. Aquí me dicen que el lado C es de 400, el lado B de 500 y el ángulo A es de 30. Entonces, al ubicar mis datos, esto es lo que tengo. Lado A no lo conozco, seno del ángulo A que es seno de 30, lado B de 500, seno de B es incógnita, lado C de 400 y ángulo C sería incógnita. Entonces puedo ocupar la ley de cosenos. Sustituyendo mis datos de A, ángulo A de lado B y lado C, queda como esto la fórmula. Y entonces lo que voy a hacer es explicarte 500 al cuadrado más 400 al cuadrado menos 2 por 500 por 400 por el coseno de 30. Lo puedes escribir en un solo paso en tu calculadora para llegar a este que es el resultado. Lo vamos a ver entonces en un solo paso, así el 500 al cuadrado. Recuerda que vamos a aplicar funciones y entonces tiene que aparecer una D en la parte superior. ¿Okay? Entonces es 500 al cuadrado con esta tecla que dice x cuadrada más 400 al cuadrado y la fórmula dice menos 2 por 500 por 400 por el coseno de 30. ¿Te fijaste? Todo lo puse en un solo paso y al poner el igual, esos 63.589 es lo que vale A cuadrada. Hay que sacar la raíz cuadrada, no lo tienes que volver a teclear. En estas calculadoras simplemente la raíz y puedes teclear esta que dice ANS, es para la respuesta esta que tengo aquí, o simplemente poniendo el igual lo toman y ya me está sacando la raíz. 252.17. Eso es lo que mide el lado A. Ahora ya lo tengo anotado aquí en mi fórmula. Bien. Lo que me falta entonces por calcular sería el ángulo B y el ángulo C. Hay algo muy importante y restrictivo en la ley de senos, y es que, aquí ya te lo estoy anotando, la ley de cosenos me va a servir para calcular ángulos obtusos. Si tú quieres calcular con ley de senos, tienes que asegurarte de que no estés calculando un ángulo obtuso, porque si no va a ser un error. Entonces, como lo que puedes calcular es el ángulo B o el ángulo C, yo observo que tengo un lado de 500 y un lado de 400. El ángulo que puede ser obtuso es el ángulo B. Entonces, puedo caer en un error si calculo el ángulo B con ley de senos. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el ángulo C. ¿Okay? Bien. Por acá ya lo tengo resuelto, un poquito avanzado el ejercicio. Y entonces, eso es lo que voy a hacer, calcular el ángulo C. Tengo el lado A, que es el que acabo de calcular, 252.17, seno de 30 es igual al lado C de 400 y esta sería mi incógnita. Para poderlo resolver entonces sería 400 por seno de 30 entre 252.17 y eso sería seno de C. En estas calculadoras pues es muy sencillo. Yo normalmente pongo el ángulo, la función, entonces es 30, perdón, seno de 30, el igual, que es 0.5 por 400 entre 252.17. Eso sería el seno de C.
.7931, pero como quiero calcular el ángulo C, entonces le voy a aplicar en la calculadora Shift Seno para que ya me dé el valor del ángulo. Entonces, de esto que lo tengo ya escrito sin volverlo a teclear, sería Shift, ahí está la S en la parte superior, seno, igual, y este el ángulo de 52.47. Ese sería el ángulo C, 52.47. Ok. Entonces de los datos que ya he calculado lado A y ángulo C, nada más me faltaría por calcular el ángulo B. Este ángulo B puede ser por diferencia. Claro, porque la suma de los tres, yo sé que tiene que ser, de los tres ángulos, tiene que ser 180. Y entonces lo puedes calcular así. Entonces sería por diferencia, 180 menos 30, que es un dato, menos los 52 que acabo de calcular, y obtengo que es un ángulo obtuso de 97.53. Ese sería el ángulo B. Y ahí habría terminado mi ejercicio. Quiero adicionalmente encontrar el ángulo B, pero en una forma errónea, que es usando ley de senos, lo que te mencionaba hace ratito, y en la forma correcta, que es utilizando ley de cosenos. Lo voy a explicar qué es lo que voy a hacer y luego enseguida lo hago con la calculadora. Entonces, yo te decía que para calcular un ángulo obtuso, debo utilizar ley de cosenos. Si yo no me doy cuenta y quiero calcular este ángulo B con ley de senos, entonces hubiera utilizado esto: lado A, seno de A, lado B y seno de B. Queriendo calcular el ángulo B, tendría que multiplicar 500 por seno de 30 entre 252.17. Eso es lo que voy a hacer en la calculadora. Entonces es seno de 30 por 500, perdón. Voy a poner ahí un igual porque si no me va a calcular todo el ángulo. Seno de 30 primero por 500. Y luego lo voy a dividir entre 252.17.9913. Y como estoy ocupando ley de seno, sería Shift seno. Shift seno. Este ángulo no es obtuso. ¿Ok? Ese es el error. Esto está mal. ¿Ok? Aquí hay un error porque yo intenté calcular un ángulo obtuso. Yo ya lo había calculado, era de 97. Pero como estoy ocupando ley de senos. Eso porque te lo vuelvo a explicar aquí. La función seno es positiva desde 0 hasta 180 grados. Entonces yo no me voy a dar cuenta cuando sea un ángulo obtuso. Por eso tendría que ocupar ley de cosenos, porque la función coseno de 0 a 90 es positivo y de 90 a 180 es negativo. Y entonces esa sí me ayuda a diferenciar un ángulo agudo de un obtuso. Entonces, la manera correcta de calcular este ángulo no por diferencia, sino con fórmula sería con ley de cosenos. Vuelvo a recordarte, para calcular un ángulo obtuso utilizo ley de cosenos. Y eso es lo que voy a hacer en esta parte. Ley de cosenos la aplico cuando tengo la medida de los tres lados, que son estos 252.17 que ya había calculado al primer paso, 500 y 400 que son los otros dos lados. Voy a sustituir en la fórmula y queda algo como esto. Esto lo voy a hacer en un solo paso en la calculadora. ¿Okay? Y entonces lo que tengo es lado A 252.17 al cuadrado más 400 al cuadrado menos el lado que quiero calcular su ángulo, 500 al cuadrado. Igual, ¿ves que aquí hay un valor negativo? Eso es lo que me va a ayudar a identificar que voy a encontrar un ángulo obtuso. Si aquí el resultado fuera positivo, sería agudo, pero la función coseno me va a ayudar a identificarla. Me falta dividirlo entre 2 por A por C. Entonces lo voy a dividir entre, voy a abrir aquí un paréntesis para respetar la jerarquía de operaciones, 2 por
252.17 por 400. Ahora sí se alcanza a ver, cierro el paréntesis, igual, y ya me da el valor de la función y observa que es negativo menos 0.1309. ¿Okay? Estoy trabajando con ley de cosenos, por lo tanto aplicaré shift coseno. Shift coseno, y entonces ese sí es el ángulo obtuso, 97.52 grados. Ese sí es correcto, es lo que yo había obtenido por diferencia. ¿Sí? Entonces, te recuerdo, ley de cosenos te va a servir para calcular ángulos obtusos. Si tú intentas calcular ley de senos, ángulo obtuso con ley de senos, te va a dar un error y ni cuenta te vas a dar porque tus operaciones están bien. ¿Okay? Espero que te sirva mucho este video y te invito a que veas el siguiente. Si es que tienes una calculadora como de este otro tipo, hay algunos cambios que hay que considerar.